en la Segunda República un conflicto armado con un montón de víctimas de 3 años. Es decir, que la República tenía aguante e institucionalmente tiene, digamos, más resistencia institucional que el sistema borbónico. Precisamente hay que decir que los Borbones siempre se han ido, porque ha habido momentos de crisis. Yo tenía aquí apuntado, y es que las repúblicas vienen, o las repúblicas han venido muchas veces y nadie sabe cómo ha sido. Concretamente, yo, y con esto te chafo, pero va a ser solamente un pelín nada más. Quiero hablar de la última crisis borbónica fuerte que hubo en España y que coincidió también con una situación económica e institucional muy comprometida, que fue la que se dio con el gobierno de la derecha, el gobierno Rajoy, a partir de 1912, una crisis bestial que España prácticamente estaba a pique de ser intervenida por la Unión Europea, y que eso coincidió con una crisis muy fuerte de la institución monárquica. Hay que decir, por ejemplo, que en 2012 surge el primer escándalo económico de los muchos que hay de la monarquía, concretamente con el caso Noos, que alcanzaba a la princesa Cristina y a su marido Undargarín. Ese mismo año aparece el antiguo monarca, el monarca emérito, junto a un elefante bestial en Botswana, mientras que el país estaba viendo cierres de empresas, estábamos a pique, como he dicho antes, de prácticamente el que tuviera que venir la Unión Europea a intervenir la economía española, pues él estaba allí, pues, bueno, con su pareja en aquel momento, con lo cual es algo normal, pero estaba gastando millones y millones. Pero después han salido muchas más cosas, es decir, han salido los negocios lucrativos del antiguo rey emérito con las monarquías del Golfo Pérsico, que llegaron en una crisis del petróleo prácticamente a dar casi $1 por litro de los litros de petróleo, de los barriles de petróleo que se vendían en España por parte de la monarquía del Golfo. Una iba para la monarquía española y era poniendo el cazo por detrás. Después se han descubierto los fondos opacos que tenía el monarca en Bahamas y en Suiza, al final la situación fue tan sumamente escandalosa que tuvo que abdicar, pero ahí la cosa no queda. Es decir, el dislate tan grande que tuvo la monarquía borbónica con el sistema impositivo de la hacienda española, que de eso se pagan los hospitales, se pagan las escuelas, se pagan las pensiones, pues bueno, cuando el rey dejó de tener inmunidad, pues tuvo que pagar 4,4 millones de euros para su desfase que tenía con Hacienda. Los inspectores dijeron que eso no era, que eso si le hubiera pasado a cualquier persona normal de nosotros, hubieran ingresado en la cárcel, pero la inmunidad de la monarquía sigue existiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la monarquía es más débil de lo que parece. Cuando Sarkozy, el presidente de la República Francesa, tuvo que dimitir por unas cuestiones económicas de fondos opacos, estuvo condenado a 3 años y uno de ellos lo tuvo que pasar en su casa con una pulsera de localización. Es decir, la República, cuando el presidente de la República la hace económicamente o políticamente, no hay ningún problema institucional. Es decir, ese hombre se reprende, el presidente se le reprende políticamente, económicamente y penalmente, y va incluso a la cárcel. Pero ¿qué pasa con los reyes? Cuando los reyes se produce esto, la crisis institucional puede llegar a ser terminal. Es decir, aquí se tuvo que hacer deprisa y corriendo, cambiando la ley de sucesión para que su hijo pudiera seguir de rey en España. ¿Con esto qué quiero decir? Que realmente la monarquía es muy dependiente
de lo que hace la persona que está en ese momento representando a la monarquía. Y también es muy dependiente de los conflictos sociales. Los conflictos sociales y la situación penal y del propio regente puede tirar al traste con la monarquía. Eso le da fuerza a la república. No hay ninguna república que haya caído por situaciones penales de su presidente de la república. Bueno, y ya porque me equivoco, que queda poco tiempo. Hasta los 20, no, te quedan 20 minutos. Bueno, pues vamos rápido. He sacado entre ayer y hoy algunas noticias nuevas sobre Alhama y sobre todo para también dar esa visión de que la República, concretamente la Segunda República, tuvo un soporte de positividad para el país en muchos ámbitos, que luego el régimen que le subsiguió, que fue el régimen franquista, fue todo lo contrario. Es decir, de alguna manera este país perdió el tiempo cuando la República cayó y vino la dictadura franquista. Hay una noticia que he conseguido y que yo creo que es bastante importante, que es concretamente y fíjense la fecha, del 17 de junio de 1939. Faltaba exactamente un mes para que se diera el golpe de Estado. No, perdón, el 36, es cierto. Del 36. Faltaba un mes para que el 17 de julio empezaran ya los movimientos sediciosos del ejército colonialista en Marruecos y con ello se diera lugar a el golpe de Estado. Pues bueno, en Alhama, igual que en la gran mayoría de pueblos de este país, la preocupación no era esa, no era ni entrar en guerra, ni entrar en situaciones violentas, sino todo lo contrario. La República lo que estaba intentando es rellenar las carencias que tenía este país seculares. Y concretamente con esta noticia es cuando se saca la subasta del trozo del canal de Tahivilla correspondiente a Alhama. 17 de junio de 1936. Como sabéis, el agua fácticamente llegó a Alhama con el canal del Tahivilla en 1950. Hay una cosa clara: si la República hubiera seguido, posiblemente el agua hubiera llegado a Alhama, igual que hubiera llegado a Totana, igual que hubiera llegado a Cartagena mucho antes. ¿Por qué? Pues esta es la portada. Yo soy de Totana, perdonad que os ponga fotos de Totana, pero vamos, no por hacer competidor, pero vamos, para que nos pongamos en... Es una foto en la puerta del Ayuntamiento de Totana de la inauguración de las obras del canal del Tahivilla que se hicieron cuando estaba el gobierno republicano, concretamente en 1932. ¿Y por qué he dicho antes que posiblemente la velocidad de las obras hubiera sido más rápida? Pues es por la siguiente... Bueno, aquí estaba, entre otras cosas, pues estaba el de blanco, era el almirante Cervera, que era el jefe de la base militar de Cartagena, que fue precisamente uno de los que intentó dar el golpe de Estado el 18 de julio del 36 en la base de Cartagena, que fue un fracaso total porque los sargentos que estaban en las radios consiguieron aplacar esa sonada que iba a haber. Y digo que la velocidad con que se hubieran desarrollado las obras se demuestra por la siguiente foto. Esta foto es del canal del Tahivilla a su paso por Totana, cerca de la estación de Totana, cerca de la antigua estación de Totana, que eso va a cambiar con el AVE. Como veis, el canal prácticamente estaba en su tramo de Totana, estaba terminado. ¿Cuándo? Pues al año siguiente. Es decir, si la inauguración fue en el Ayuntamiento de Totana en 1932, pues en 1933, fijaros cómo estaban las obras del canal del Tahivilla. El canal del Tahivilla y el agua del Tahivilla hubiera llegado antes a Alhama, antes de 1950 y antes de 1952, que llegó a Totana, y posiblemente antes de 1947, que llegó a Alhama, si la República hubiera seguido. Otra obra. Esto, podéis verlo, está en el territorio municipal de Alhama. Es la antigua estación
de la línea de trenes que estaba proyectada y estaba realizándose por la República entre el recorrido siguiente: Totana, Alhama, Mazarrón y La Pinilla. ¿Para qué? Para abrir la vía del Guadalentín, para que hubiera una vía de tren directa hacia esto que está casi en ruinas ya y está a pique de caerse. Pues podéis verlo, está prácticamente enfrente de lo que es el condado de Alhama. Bueno, pues ahí estaba el cruce de agujas, esto es término municipal de Alhama, esto estaba en el cruce de agujas de la línea que venía de Totana y se dirigía un ramal a La Pinilla y otro a Mazarrón. Minas, salida para el mineral de Mazarrón, salida para la naranja de Totana, salida al mar para la uva de Alhama. La República, hasta el golpe de Estado, estuvo construyendo la vía de Mazarrón, Totana, Alhama a La Pinilla. Bueno, pues acaba la guerra y esto, si te he visto, no me acuerdo. Y podéis ver que está hecho todo. Están hechos las limpiezas los caminos están, en Totana se llama la Vía Nueva, están los puentes y está la estación. Está incluso, fijaros, está incluso lo que es el canal del Taivilla, la obra, pasando por debajo de la vía del tren. Eso la República también lo hubiera terminado. Y económicamente eso era importante. La guerra y el franquismo liquidaron esas obras. Y aquí traigo unas declaraciones de Araiza, el marqués que fue alcalde, fue el primer alcalde franquista de Bilbao. Fue el primer alcalde franquista de Bilbao. Y fue el primer ministro de Asuntos Exteriores con la monarquía de Juan Carlos I. Fijaros lo que dice. Y lo dice un antiguo franquista. Dice: es duro decirlo, pero el egoísmo de Franco retrasó en 10 o 20 años la normalización económica del país y obligó a pasar al pueblo español un largo periodo de carencia y de atrasos que repercutió en todos los órdenes de la vida española, en la falta de progreso cultural y técnico, por supuesto en la evolución política y social entera de la nación. El desarrollo se hubiera llevado a cabo con otro modelo, no autoritario sino democrático. Y España ya hoy sería una democracia política. Esto será el año 77. Era el primer gobierno de la monarquía, pero aún no era un gobierno democrático porque no se habían hecho las primeras elecciones. Ya hoy una democracia política en rodaje activo y experimentado desde hace muchos años, con un nivel de vida bastante más elevado que el actual, puesto 29 entre las naciones del mundo, sin necesidad de haber pasado por experiencias traumatizantes que todos conocemos y de la que todavía ni el orden político, ni el económico, ni en el orden social hemos salido del todo. Es que fueron 20 años. Es que vais a ver la próxima foto. Es que fueron 20 años. Del 39 a 1959, que Franco se tuvo que aliar con los Estados Unidos. Yo recuerdo, Consuelo, ¿te acuerdas? Que estuve comiendo en una mesa de al lado con un fabricante belga que era representante, vamos, del fusil este M36 que venden, que es de la OTAN y venden. Me dijo: oye, dice, ¿por qué en España hay tanta oposición a la OTAN que eso no pasa en ningún sitio de Europa? Digo, mírate la foto de Eisenhower, del general americano, con Franco. Eso no se lo perdonó ningún demócrata a Estados Unidos. Que Estados Unidos, por el tema de la Guerra Fría, de alguna manera conviniera con Franco lógicamente, y a partir de ese momento, del año 59, pero son 20 años desde el término de la guerra, del 39 al 59, que España empezó a ser admitida en los organismos internacionales. A España se le permitió exportar a la Unión Europea. Transcurrieron 20 años, pero ¿qué 20 años? 20 años de miseria, de enfermedades, y ahora veremos algo al respecto, de tifus, que es una enfermedad de la miseria, de una represión bestial, es decir, porque fueron casi 400.000 personas las que estuvieron en campos de concentración y cárcel después de la guerra,
por lo menos casi 80.000 fueron fusiladas, y sobre todo el atraso económico de España. Eso de la mitología de que la explosión económica que se dio con Franco era rotunda mentira. Es decir, España tenía un Producto Nacional Bruto cuando la República prácticamente parecido al de Italia. Esos 20 años que Franco nos mantuvo en la autarquía significó que nos quedamos atrasados de toda Europa. Y, por ejemplo, eso se demostró en la población. Vamos a Alhama. Esta es la estadística de población de Alhama de Murcia. La que está en situación de recuadro son el crecimiento de población que hubo en los años 40, 50, 60 y 70. Si veis, hay una depresión de la población en Alhama total. ¿Por qué? Porque aquí, aparte de que la gente había tenido que inmigrar a las ciudades de España para poder tener situaciones económicas más ventajosas, también se fue mucha gente a la inmigración. Es decir, fue una debacle demográfica. Pero cuidado, una debacle demográfica que detrás había una debacle económica. Es mentira el milagro económico de Franco, y se demostró que con la primera crisis del petróleo, que fue en 1971, la economía española cayó como un piano. Cuando Europa aguantó, la economía española cayó como un piano. Y vemos que precisamente a partir de los 70, el 81-91, fue cuando empezó a subir la población de Alhama. Porque España empezó a reconstruirse económicamente con la democracia. La dictadura es mentira que creó un crecimiento. Es mentira. Los salarios estaban deprimidos. La inversión pública también. Hacienda no cobraba a los ricos. Y teníamos aún muchos problemas para relacionarnos con Europa. Y la de Totana prácticamente es la misma. Es decir, esta es la curva de Totana y veis, incluso de Totana más, que hay una depresión en los años 60 también por la inmigración. Esto no hubiera pasado con la República. Esto no hubiera pasado con la República. Que fueran los pobres los que cargaran a sus espaldas la recuperación de 20 años de miseria y de atraso. Eran 10 minutos. Puedes coger 5 más, pues si luego yo también me entiendo. Y aquí también en Totana igual, es decir, es a partir de los años 70, cuando llega la democracia, cuando llega a aumentar la población. Y quiero sacar un caso concreto que es muy doloroso. Para mí ha sido una novedad. Cuando ayer me metí a ver las enfermedades de después de la guerra, pues hasta ahora conocíamos que el tifus fue una debacle, porque el tifus es la enfermedad de la miseria. Es la enfermedad de los piojos. El tifus se desmadró después de la guerra. Caían miles y miles de personas afectadas por el tifus. El tifus es la enfermedad de la miseria. Y la tuberculosis, recordaréis el hospital de Serraspuña. El hospital de Serraspuña posiblemente estuvo funcionando mucho después de lo que estuvieron funcionando hospitales parecidos en toda Europa. ¿Por qué? Porque quien puso fin al tema de la tuberculosis, en última instancia, no era respirar aire puro, como se hacía aquí en la sierra, fue la streptomicina. Pues bueno, la streptomicina no se amplió su uso a la población más pobre de España. Venía streptomicina a España, pero era para los ricos. Y ayer, viendo las enfermedades, veis, descubrí algo totalmente nuevo. Bueno, lógicamente, la viruela, una de las consecuciones de la viruela, incluso en la guerra, que en la guerra sabéis que el sistema económico lógicamente se deprime para cualquier país y para la República Española también. Pues bueno, las primeras vacunaciones genéricas de la viruela se hicieron durante los meses finales de la República y también durante la guerra. Yo recuerdo en las actas del médico de Totana, decía, oye, 600 dosis más. Y estamos hablando del año 37, que estaban bombardeando Cartagena, que la gran mayoría de los trabajadores estaban en los frentes. Y el médico de Totana pidiendo cientos y cientos de dosis de
la vacuna antivirológica para acometer la viruela. Pues bueno, si hay un crimen sanitario de fuerza mayor que se dio en España, fue el tema de la poliomielitis. Os voy a leer otro texto. Como sabéis, la poliomielitis tiene la gran lacra de que es una enfermedad infantil y que degrada la movilidad y sobre todo la fortaleza de las extremidades inferiores, sobre todo de los niños. Aquí tenéis una niña que está... pues bien, os leo un texto. Las vacunas inactivas e inyectable, que es la vacuna SAL de 1955, y la atenuada oral, yo recuerdo que me vacunaban contra la polio, precisamente me daban, y eso lo recordaréis algunos de vosotros y de vosotras, nos daban un terrón de azúcar que la habían... bueno, pues esa era la Sabin, no sé si es Sabin o Sabin, o es que no lo sé, porque no sé quién. Fueron ensaiadas con éxito en los Estados Unidos en 1954 y en la antigua Unión Soviética del año 57 al 59. Los países desarrollados que habían surgido con crudeza la enfermedad adaptaron una u otra de inmediato y consiguieron una notable disminución en la incidencia de la poliomielitis. La respuesta española a la posibilidad de implantación de la vacuna fue lenta y tardía. Las autoridades sanitarias no fueron conscientes de una realidad epidemiológica que alcanzó entre 1950 y 1963 su periodo de mayor morbilidad. Fue particularmente sangrante el sexenio de 1958 a 1963, con una media de 2.000 casos anuales y 200 fallecidos, con un pico histórico de 2.132 casos en 1959. ¿Qué es lo que había detrás de esto? Pues no era una cuestión científica, era realmente una cuestión de represión virológica, que es lo que hizo el régimen franquista. Es decir, como dijo la senadora esta de Castellón, que se jodan, ni más ni menos. Aparte de el contencioso económico que había entre sectores franquistas sanitarios y otros, que unos optaban por meter una vacuna y otros tenían intereses por la otra. Se estuvieron peleando mientras los críos en España estaban cayendo con la poliomielitis. Eso es sangrante, es un crimen histórico. Y digo que la República, en cambio, incluso en guerra, intentó vacunar de la viruela, que era en aquel momento, por primera vez, a los niños para evitar esta plaga contagiosa. Lo que he dicho antes es la batalla, es un trabajo que se llama la Batalla de Madrid por la vacuna, porque fue una batalla entre los sectores económicos del franquismo, por la vacuna antipoliomielitis, ciencia, ideología y poder en la primera campaña de inmunización masiva en España. Javier Tuels, cátedra de Balmín de vacunología de la Universidad de Alicante. Y luego, la educación. También te piso un poco. No, sí, que tú eres especialista. No, pero yo voy a hablar todo de la actualidad. Yo voy a hablar todo lo que quiero. La llegada de la Segunda República marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea de nuestro país. A través de la educación se quiso construir un modelo de sociedad nuevo en el que valores como la laicidad, la coeducación, es decir, la educación compartida entre niños y niñas, o la gratuidad de la enseñanza se convirtieran en la seña de identidad del modelo educativo republicano. Se pretendía acabar con el analfabetismo, la incultura y la miseria que asolaba a grandes capas de la sociedad española, y para ello querían servirse de una herramienta más poderosa que tenía un gobierno, la educación. A la dramática situación en la que malvivían cientos de familias, hubo que sumarle la férrea oposición de los grupos de poder, el difícil contexto internacional, la crisis económica mundial de 1929, que asolaba a todos los países, y la brutal guerra civil que desangró el país. Pese a ello, pese a todo esto, los esfuerzos que se hicieron en este periodo por avanzar
a una sociedad más justa y solidaria a través de la educación como eje conductor, son merecedores de destacarse. Y con sus errores y aciertos, que también hubo errores, fue un tiempo clave en la historia contemporánea educativa de nuestro país. Bien. Pues bueno, ¿qué hizo el franquismo? Lo primero, cargarse a 1 de cada 3 maestros, meterlos en la cárcel. ¿Habéis visto la película esa, cómo se llama? El maestro que quería enseñar, que prometió el mar a... Pues eso fue muy real. El franquismo tenía muy claro a por qué tenía que ir. Y al tema, a los maestros, vamos, fue a rajar. 1 de cada 3 maestros quedó preso o represaliado o tuvo que dejar de ser maestro. Yo me acuerdo un hombre, porque mi tía trabajaba sirviendo en una de las familias más ricas, concretamente de Valencia, y había un señor que se llamaba Alforner, iba con una carpeta, y el señor Forner iba dando clase pues a las familias más o menos ricas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque este fue un represaliado de la República. Y no estoy hablando del año 40, estoy hablando del año 60 y pico, es decir, este hombre no pudo volver al sistema público educativo. Y entonces, los 564.000 expedientes de depuración abiertos a profesionales vinculados a la enseñanza que fueron apartados de su cargo de forma fulminante por las tropas que impusieron el golpe de Estado, a medida que avanzaban posiciones durante la guerra civil y especialmente en la posguerra. Son expedientes referidos a maestros y maestras de enseñanza primaria y secundaria, de la escuela normal, de lo que hoy sería magisterio, pero también profesores que ejercían en las universidades, en las escuelas de ingeniería y arquitectura, en las escuelas taller o en los comercios, entre otras. Además, estos incluyen ayudantes, auxiliares administrativos y cualquier persona vinculada a la enseñanza a quien alcanzó la depuración y se apartó de su cargo, se le incoó expediente. Esto aparece en la educación en la Segunda República 1931-1939. ¿Qué pasó con esto? En España no hubo educación gratuita y universal prácticamente hasta la ley de Villarmir de 1970. La educación por ley no es como ahora gratuita ni tampoco universal. Fue a partir de la Ley General de Educación de Villar-Palasí que se estableció la educación obligatoria. ¿Y qué pasó con esto? Pues teníamos que prácticamente en 1978 las estadísticas de gente analfabeta en este país, que no sabían leer ni escribir, era del 25%. Ese fue el residuo que dejó el franquismo. 1 de cada 4 personas no sabía hacer la O con un canuto. Y posiblemente de los que sí lo sabían, os recordaréis la película de los Santos Inocentes, firma aquí que lo vean estos. A lo mejor sabían firmar, pero nada más. Fue una debacle, el franquismo fue una debacle educacional con respecto al esfuerzo titánico que hizo la República por establecer, de hecho, vamos, en Totana, los colegios que hubo prácticamente hasta los 70, hasta la democracia, los hizo la República. Y aquí en el Alhama, bueno, quizá... La escuela nueva, pero ya durante la guerra ya estaba la necesidad y tal, pero se tardó. Exactamente, como va a decir. Bueno, pues corto. Mira, te lo explica otros 3 minutos. Bueno, ya está. En fin, pues yo ya dejo de hablar, no digo más. En resumidas cuentas, la historia de este país sería muy diferente si la República no hubiera sido vencida el 1 de abril de 1939. Posiblemente nuestros abuelos hubieran vivido mejor y hubieran sufrido menos. Nuestros padres posiblemente hubieran estado más formados y hubieran tenido un estatus profesional y laboral mucho mejor. Y nosotros
posiblemente tendríamos una memoria democrática que ahora no tenemos. Siento decirlo, pero el fascismo crece en España. Siento decirlo. Y mucho cuidado con lo que puede pasar en las elecciones, en las elecciones europeas. Que en Europa, hablo de Francia, hablo de Alemania, hablo de Italia, no sé España cómo quedará la cosa, porque aquí los partidos de extrema derecha no son demasiado prácticos a la hora de ejercer la política. Eso es algo positivo, pero que en Europa la extrema derecha va a tener mucha fuerza. De alguna manera vamos a volver otra vez a los años 30 y la democracia todos tenemos que intentar reforzarla, porque posiblemente en algunas cuestiones corra peligro. En Italia se están quitando derechos laborales, se está mandando a una pareja de monjitas en las clínicas que realizan interrupciones del embarazo para que le den la tabarra a las pobres muchachas que van allí a interrumpir el embarazo, y más, y más, y más. Es decir, el peligro del fascismo está ahí. Y ahora mismo, más que nunca, quizá sea fundamental que las fuerzas democráticas se afirmen en su organización, en su unidad y en su capacidad movilizadora del personal. Y ya paso aquí a Alfonso. Me lo has dejado bien. Buenas noches.